su verdadera ideología. La ideología, a diferencia de lo que son las ideas, motiva la acción. Por eso, cuando se habla de la ideología de estos líderes como Aymar Guzmán o Poney Campos, es lo que los está llevando a actuar en un determinado sentido. Pasamos. Había un hijo para la reunión un poco. Gracias. Bien. Acá tenemos algunas vistas que ustedes lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Y la primera vista habla sobre cómo el 17 de mayo de 1980, en el distrito de Chuchi, se produjo el asalto al puesto electoral de ese distrito. ¿Qué significa esto? Que su primera acción fue atentar contra la democracia, contra el derecho humano que tiene el ciudadano de poder elegir a sus representantes. ¿Y en dónde fue? Fue un distrito de la organización terrorista Sendero Luminoso, en donde su comité regional principal era Ayacucho, Pulido, Santacuentes. ¿Y dónde está el pensamiento Gonzalo? Pasamos. Cuando hablaba de conquistar el poder en todo el país, desarrollando la guerra popular, del campo a la ciudad. El atentado contra la democracia se va a manifestar en una consigna de Aymar Guzmán que decía: guerra popular sí, elecciones no. Y hasta en las últimas elecciones del 2021 había atentado contra los encargados de llevar las órdenes electorales, con esos llamados remanentes que para mí es la vanguardia armada de lo que puede ser las organizaciones terroristas. Ahora, Sendero Luminoso, Sociedad Comercial, unidos. Bien. Cuando se habla de conquistar el poder en todo el país, se está hablando de que vamos a través de estas escuelas militares, se va a tratar de cubrir toda la cadena de los Andes. Porque la palabra de Aymar Guzmán decía la estrategia de las 4C, el camino de cercar las ciudades desde el campo. ¿Y para qué iba a hacer eso? Porque en esos años, la década del 80, del 90, nuestra principal fuente de alimentación eran los cultivos que había en la cadena de los Andes. Y él decía que si el pueblo tiene hambre, si el campesino tiene hambre, el ciudadano tiene hambre, entonces es capaz de pensar en revolución. Cuando no hay hambre, no se piensa en revolución. Bien, esta es una vista de la primera escuela militar y es del 3 de diciembre de 1979. Y si ustedes ven esta figura, van a ver esta pared naranja. Tiene que ser de forma popular, sino que en el año 79 lo pintó de naranja. Y cosa curiosa, hace muchos años se le dio libertad a Osmar Morote Barrionueva. ¿Y a dónde se fue? A esa casa. Porque esta casa pertenece a su papá. Su papá era el rector de la Universidad de Huamanga, que invita a Aymar Guzmán, arequipeño, a que se traslade a Ayacucho. Pasamos. Este es el primer atentado. Y aquí hay una foto de comercio.
donde un campesino está recuperando una fotografía del presidente constitucional de aquel tiempo, don Fernando Belaúnde Terry. Y este ataque fue en agosto de 1982 en Vilcabamba, para lo que hemos estudiado y combatido el terrorismo. Este atentado contra Vilcabamba tenía una importancia porque afectó el combatir a Sendero Luminoso, porque se encontró la libreta electoral de Ismael Guzmán. Y como estaba la libreta electoral, muchos pensaron, muchos a la inteligencia pensaron que Ismael Guzmán estaba muerto. Y estoy hablando de 1982. Por eso es que cuando se forma el GAIN, gracias a un gran detective y muy amigo mío, Benedicto Jiménez, nos decían los cazafantasmas. Ismael Guzmán ya murió en Vilcabamba. Hay datos que a veces no se sabe mucho y por eso quiero resaltarlo. Pasamos. El ejército guerrillero popular es importante porque es la principal norma de organización para la revolución. Palabra de Ismael Guzmán. Y estos miembros del ejército guerrillero popular que incursionaban en los pequeños poblados de nuestras etnias se les llamaba la fuerza principal. Cuando se conquistaba una población, había gente que es parte de un fenómeno social. A veces ocurre también dentro de los que somos secuestrados, que es el síndrome de Estocolmo, que cuando hay una fuerza que presiona muy fuerte, el oprimido se identifica con el opresor. Y aquellos que seguían a Sendero Luminoso, pese a que habían matado a su familia, era lo que se llamaba la fuerza local. Y los campesinos, que para ellos les resultaba inútil, sea porque tenían mucha edad, mujeres, etcétera, etcétera, le llamaban la fuerza local. Pasamos. Esta es otra muestra de cómo violaron los derechos humanos. Y desde que comenzó, desde la primera escuela militar, la destrucción no cesó en el país. Ha habido muchos asesinatos, pero ellos marcaban una diferencia. El asesinato es una forma de acción que ellos le llaman aniquilamiento selectivo. Pero hemos sido testigos en el mes de mayo del año 2021 de que en la zona del N matan a 14, más 2 menores, 16, en una forma masiva. Eso no es un aniquilamiento selectivo. A ese tipo de asesinato en masa le dicen masacre. O sea que el respeto por la vida, que es el primer derecho fundamental del ser humano, ayuda. Pasamos. Elecciones no, guerra popular sí. Abajo el ejecutivo parlamentario se cierra el Congreso y en esa campaña están actualmente. Sombrero luminoso. Y este 10 de noviembre esperemos pues que la fuerza pública, ya que estamos en estado de emergencia, evite lo que ellos están anunciando, la marcha libre. Pasamos. Esto es una de las masacres del pueblo de Sobres. Pasamos. Esto que ven acá, quizás la pantalla sea demasiado pequeña, pero son cuerpos humanos. Y así, como despojos, como si fuera basura. Así lo de
Han pasado más de 30 años y ustedes cambiaron de estrategia. Ya no buscan la bala, la dinamita, ahora es la defensa de tecnología, la defensa de LGTB. De esta manera de trabajar los años 94, 95 y 96, destacado en las Fuerzas Armadas. Tiempo en que en un inicio estaba soltero y era bastante, después lo comento, pero quería llegar más y tengo que ser moderado en mi lenguaje. Pero la norma decía trabajar 6 meses. Terminados los 6 meses, y el comando político militar me regresaba a la jefatura. Y al día siguiente la jefatura me regresaba al comando político militar. Y yo decía a mi jefe, y los 6 meses me regresaron y me vuelven. Mira, chinito, si te pasa algo, acá está el papel que yo te estoy poniendo recién a disposición. El anterior, eso estará en el archivo. Y así me pasé 3 años con los militares. Pero aquí hay bastante experiencia en conocer cómo actúa nuestra Fuerza Armada y, sobre todo, cómo se combate a este tipo de terrorismo en el campo. Situación que es bastante difícil. Pasamos. Esta es una foto también de Soras. Pasamos. Una cosa curiosa era usar un niño bomba, usar un burro bomba. El de Palacio está protegido, por eso ese burro no lo corre. El asno bomba. Ay, ese burro que le Estas son algunas de las noticias que quizás ya pasó muchos años y muchos no recordarán. Pero ese era el diario de Marca, que después se transforma simplemente en el diario. Pero esto no es historia, es actualidad. Porque ahora existe el diario internacional, que lo publica el mismo que dirigía hasta su fallecimiento hace 2 años. Pero se sigue publicando. Y si ustedes, que les gusta tener el dedo en la máquina telefónica, entren a el diario internacional y van a encontrar publicaciones de la cual Sendero Luminoso. Y no ha cambiado. Pasamos. Catamarca. Esta fue otra masacre en todo el camino del recorrido de la empresa de transporte que llevaba a personas a celebrar una fiesta comunal. Estuvieron matando a los campesinos que encontraban en el lugar. Pero hay una anécdota. Cuando se capturó a Ismael Guzmán, se encontró mucha documentación de lo de abajo que se comunicaba con el presidente Gonzalo. Pero también había mucha documentación que era de la misma cúpula dirigencial. Todo eso lo incautamos. Y eso figura actualmente en la biblioteca que tiene la Dirección contra el Terrorismo. Pero cuando se captura el primer Guzmán, hay un periodo en que se habla de un acuerdo de paz. Y en este acuerdo de paz, Vladimiro Montesinos, que era el que manejaba ilegalmente e informalmente el Servicio de Inteligencia Nacional, habla con Vladimir Guzmán a través del sociólogo que tenía él,
y le dice, ¿qué es lo que usted quiere, doctor? Y a Ismael le dice, ¿no? Yo quisiera tener los documentos que me ha quitado la DIRCOTE. Y Montesinos ordena que la DIRCOTE entregue una copia de los documentos del Comité Central que se le había incautado. Y se lo entrega. Incluso mandó fotocopiadoras a la DIRCOTE para sacarle en fotocopia estos documentos. Y a Ismael Guzmán comete un error. Hace anotaciones al margen de estas fotocopias. Del año 2002, cuando asume la dirección de la Dirección de Inteligencia Nacional Rospigliosi, encuentra que tenían los archivos que le habían dado a Ismael Guzmán. Y Rospigliosi lo devuelve a la DIRCOTE. Y la gente de la DIRCOTE, cuando se produce el juicio a Ismael Guzmán, le dice sobre lo que la marca. En este margen está la letra de Ismael Guzmán, que demuestra que él aprobó la acción de esta ley. Pasamos. Más afectados, 50 ataques de guerrilleros. Hay uno que dice 8 bombas en una sola noche, ¿no? Y cosas por el estilo. Quizás ustedes, policía joven todavía, lo que formó y me trae nostalgia. Después le comento. Es una cuestión de todos los días. Pasamos. ¿Por qué decía el pensamiento Gonzalo, cuando el campesino no quiere la revolución, no merece siquiera el precio de una bala? ¿Por qué? Cuando la fuerza principal ingresaba a un poblado y le tiraba dedo a uno de los campesinos, él no quiere hacer lo que ha mandado el secretario político. Entonces la fuerza principal lo sometía a un llamado juicio popular y lo mataba. Pero no le metían bala. Con una lámpara le cortaron la cabeza, el cuello, para sacarle la cabeza. Luego entregaban un machete y hacían formar a toda la población en una fila india. Y cada campesino tenía que meter un machetazo al cadáver. ¿Por qué? No nos matamos con balas, pasamos. Decía que el campesino tenía que meter un machetazo al cadáver, porque el pensamiento Gonzalo dice que cuando el campesino tiene sangre en las manos, es más fácil meterle sangre en la cabeza. Esto no dice Mao Zedong, Marx, Lenin, Marate. Esto es lo que pasó en el Perú y puede volver a pasar. Pasamos. En esta conferencia de un senderista, habla precisamente sobre esta forma de matanza. Lastimosamente en ese tiempo no había los teléfonos celulares, sino a lo mejor lo hubieran filmado. Pero cuando yo he expuesto este tipo de charlas, se me acercaban jóvenes que decían, mi padre sí me contó sobre esa situación y tuvo que meterle un machetazo al cadáver de su tío, de su propio hermano. Pasamos. Esto es lo que
Cuando el campesino tiene sangre en las manos, es más fácil meterle sangre en el cerebro. Palabras de Ismael Humano. Y esto, aquellos casos, hemos trabajado en provincias, en áreas rurales, hemos visto cómo la matanza de los que ellos llaman sotones o cabezas negras, porque no lo tienen rojo, cabeza negra, lo consideran traidores a la revolución. Pasamos. Más crímenes. Pasamos. ¿Y por qué no toma tanta gente? ¿Por qué, por ejemplo, a María Elena Moyano la matan y si era cadáver, muerto? Pero no, le ponen un cartucho de dinamita. A mi compañera de promoción, Félix Ancachini, también. Su señora tenía un nido, van al nido y sale de mi promoción comandante junto con un coronel. Como padre de familia, jugaban formita en el nido que administraba la esposa de mi compañero Félix López. Y a Félix lo matan a Puntebala y también le ponen el cartucho de dinamita. El coronel felizmente, a pesar de que lo hieren en la pierna, logra fugarse. Pero eso pasó en Lima, San Martín del Puerto. La gente ya se olvidó. ¿Y por qué no hablaban así? Porque el pensamiento Gonzalo también afirma que mata a uno para aterrorizar a 5.000. No es simplemente tener un muerto. Hay que aterrorizar a muchos. Eso no es violación de los derechos humanos. La amenaza que siempre tiene Sendero Luminoso es el uso de copos. Los copos que ahora están de moda en el Congreso. El pensamiento Gonzalo dice: el partido tiene 1.000 ojos y 1.000 oídos. Los copos. Pasamos. Pasamos. Este es el caso de María Elena Moyano. Pasamos. Mata a uno para aterrorizar a 5.000. Y vean ustedes, ¿cuándo fue la matanza de los 16 en la zona de Leche? Una semana antes de la segunda fecha. Y sale la camarada bien, y eso a lo mejor lo menciona nuestro general Arreo, sale la camarada bien para decir: el que vota por Keiko es considerado traidor a la revolución. O sea, atemoriza esto todo. no es lo que pasado. Otro, el atentado de Caracas, 29 de junio. Y este atentado se produce el 16 de mayo de 1992. Para bajar la cabeza. Y ustedes, señores comandantes, oficiales, señor coronel, tomen nota. 8 días después del atentado de Caracas, la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos suscribe un acuerdo que califica a Sendero Luminoso y al MRTA como organizaciones criminales genocidas y terroristas. En otras palabras, internacionalmente es reconocido que Sendero Luminoso y el MRTA son organizaciones terroristas, a tal punto que Francisco Soberón, presidente de APRODER, Asociación Pro Derechos Humanos, el año 2014 presentó documentos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
quitar de la lista de organizaciones terroristas al movimiento revolucionario contra la muerte. Este señor Francisco Soberón tuvo la oportunidad de ir a visitarme cuando yo era jefe de la división de la segunda división contra el terrorismo, Chiclayo, o Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Y quiso darme un discurso sobre derechos humanos. Y yo le respetaba porque decía, le dije lo siguiente: señor, en 1983 el MRTA pretendió hacer una guerrilla rural en el Cusco, pero la policía le quitó los uniformes, le quitó los armamentos, capturó a la gente e hizo fracasar toda su organización guerrillera, a tal punto que Sendero Luminoso se burlaba del MRTA. Y Sendero Luminoso se burlaba del MRTA porque le decía: si tú quieres un arma, mata a un policía o a un militar y quítale el arma. O si no, métete al MRTA, que ahí te regalan las armas. Y ahora, la policía le ha quitado los uniformes antes de que ellos le puedan quitar el alquiler del uniforme por lo nuevo que era. Y eso era verdad. Pero, el año 87 hago una investigación contra el MRTA, Galvez Alección, y dentro de la documentación encuentro las facturas de los mimeógrafos que habían causado en el año 83. ¿Y de dónde sacaban la plata? En Lima, de una ONG que se llama Servicio Universitario Mundial. Este Servicio Universitario Mundial tenía a Francisco Alcázar, Francisco Lira Pacheco, Francisco Lira, que era nacionalidad chilena, Francisco Soberón, presidente de la República, y Francisco Plazo Pacheco. Los cuatro eran Francisco. Por eso después se montó una operación que se llamó Los Panchos. Pero se descubrió que este Servicio Universitario Mundial daba becas de estudio a refugiados y a asilados políticos. Y además les hacían firmar a los usuarios, es decir, a los becados, de que renunciaban a una parte de la asignación económica para que se pudiera favorecer a otros refugiados o asilados políticos. Cuando demuestro los documentos que deben estar en el atestado de Alberto Galo con la chea de aborto del año 87, Francisco Soberón dijo que no me arroche de que toda la gente vive por mí. Pero me viene con un discurso después que esta gente no joda, así me la cosa. Vamos. Está bien. Y esta destrucción de las torres es también para mandar la economía de un país a la quiebra. Porque nuevamente el pensamiento Gonzalo dice: Creo que petardean todo. cuando el ciudadano, el campesino tiene hambre, es capaz de pensar en revolución. Está desesperado. Por eso es que trato de hacer estas charlas y conversaciones sobre lo que es el pensamiento Gonzalo, para que no se vayan a la retórica de lo que está escrito, pero que no habla de lo que sufrió nuestro pueblo. ¿Pásame? Paralizan la industria y el comercio. Pasamos. Cuando el campesino, el pueblo tiene hambre, entonces es capaz de pensar en revolución. Y cualquier
cualquier cosa, ¿no? Pasamos. El año 2014, en compras, se hizo un mausoleo. Felizmente, antes de terminar la gestión, el alcalde de Comas procedió a la destrucción. Sin embargo, en la ciudad de Lima, la apología al terrorismo únicamente se sigue dando. Increíble. Pasamos. Todavía tenemos a Quispe Palomino haciendo sus cositas. Pasamos. Estas vistas son antiguas, pero este es de 2015. Y todavía, en muchas partes del mundo, se sigue haciendo actividades de apología hacia el Sendero Luminoso. Más aún, cuando el año 2021, el 12 de septiembre, falleció Aymar Guzmán. Pasamos. 2017, pasamos. Esto también es contradictorio, porque Aymar Guzmán desde un principio decía desarrollar la guerra popular de resistencia contra el imperialismo yanqui. Pero en Estados Unidos hace propaganda de Sendero Luminoso, año 2017. Y además, el año 1983, Sendero Luminoso es reconocido por el Movimiento Revolucionario Internacionalista con sede en Nueva York. Vamos. Esta es otra manera. El SUDEP cree en unidad y defensa del pueblo peruano. Este es el organismo general que sucede, o sea, se forma después del Movadero. Unidad y defensa del pueblo peruano. Pasamos. El SUDEP. Pasamos. El movimiento por la amnistía y el derecho fundamental, que guarda mucha relación con la creación del poder existe, cuyo dirigente en la huelga del año 2017 fue José Pedro Castillo Terrones, Claro, a quien en julio del año 2021 el Jurado Nacional de Elecciones lo nombró como presidente del Perú. que hizo otro terrorista ese. Salazar, Esto también. Crobeto, trabajó en Venezuela. Las aulas y Sendero Luminoso. No es posible que en el libro de quinto de media la figura del héroe del milenio del Perú, el gran almirante Miguel Grau Secundario, esté junto con la cara de Aymar Guzmán. Esos son de la izquierdista, ¿no? Sí, pues, ocupado por son pensamientos de las católicas. San Marcos. Te lo digo porque yo soy de la católica. Hay gente así medio enferma. Algunos con 6. Pero quería contarle algo muy personal. A mí llegaron a ponerme 4 estrellas en el nombre. Y cuando me estaban poniendo las estrellas, yo hago una oración, un pedido a Dios. Sí, quedó libre. Le digo, Dios mío, haz que estas estrellas se queden en mi hombro y que no se me suban a la cabeza. Claro, que todavía falta chamba. Eso es un grave mal que afecta a todos los peruanos. Y hablando un poco de la coyuntura política actual, de la democracia enfermiza que estamos viviendo, considero que siguen avanzando Sí, por el egoísmo. sí. Porque los que deben estar unidos por el egoísmo no se unen. Muchas gracias.